Hoy vamos a comenzar a leer a partir del capítulo 9 y vamos a estar estudiando o leyendo de este momento en el que Salomón termina de construir el templo. Vamos a ver el momento de mayor esplendor del el imperio, o digo, el reinado bajo Salomón, y vamos a hablar un poco acerca de su declive. Como habíamos estado estudiando desde las semanas pasadas, el propósito de la carta del libro de Reyes es un libro escrito durante el exilio para las personas que estaban en el exilio, para que ellos pudieran entender por qué o cuáles eran las razones que los habían llevado al cautiverio, a la disciplina de Dios, y pudieran entender qué es lo que tenían que hacer o qué es lo que Dios requería de ellos, ¿sale? Entonces vamos a comenzar a leer a partir del capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Versículo 6. Y hay un pero en esta historia. Mas, si obstinadamente, es decir, algo repetitivo, constante y en rebelión, te apartas de mí, o se apartan de mí, ustedes, vosotros, y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces Salomón termina toda la obra, su casa, todos los edificios como que rodeaban el templo. Termina el templo y, como vimos la semana pasada, era una de las construcciones más imponentes de la época. Y Dios le dice: qué bueno, qué bonito todo lo que hiciste, pero yo voy a poner mis ojos o voy a manifestarme en este lugar solo si tú haces esto. Y aquí vemos: te alejas de los otros dioses, me sirves solamente a mí. Pero si tú obstinadamente continúas en esta rebelión, o en rebelión de alejarte de mí y seguir a otros dioses, yo los voy a castigar. Y dice: a mí no me va a dar pena, a mí no me da pena que las otras personas digan: ay, Dios no los apoya. No, van a servir de ejemplo, no solamente a los demás pueblos, en este caso para nosotros, y se van a convertir en el refrán: esto pasa cuando te alejas de Dios. Van a servir como un testimonio a los demás. Entonces, aquí quiero que notes que Dios se manifiesta en dos ocasiones, o sea, aparece en dos ocasiones a Salomón. La segunda ocasión, y ahorita lo vamos a comentar, esta segunda ocasión se aparece Dios a Salomón después de que terminó lo primero que le pidió. Y aquí te animo a que puedas subrayar: es santificado este lugar. ¿Quién es el que santifican? Entonces, ahorita lo vamos a seguir platicando.
Aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, por las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado. Entonces, nada, considera de quién era la tierra. Okay. Dios le dio al pueblo de Israel esta que es la tierra prometida. Incluso dentro de las leyes y las ordenanzas estaban ciertas leyes acomodadas de tal forma para que la tierra no se perdiera, sino que pudiera que continuara bajo una tribu en específico, porque era importante que si Dios les había dado esa tierra, la conservaran. Pero Salomón, de alguna forma vamos a decir que la hipotecó, porque a cambio de oro le dio a un rey que no pertenecía al pueblo ciudades. Considérenlo. El rey viene después de este tiempo, ve las ciudades y le dice: oye, estas ciudades están bien feas, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre a la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy, que es como desperdicio, algo que no sirve. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad. Y vemos que una labor que tenía que hacer el pueblo de Israel ahora la había hecho pues un rey pagano. Y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet Orón, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisto, y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron, de los amorreos, de los heteos, de los fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre él que estaba delante de Jehová, después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves, y esa es la única ocasión que se menciona para que como nación que tuvieran como esta flota naval o cosas así, en Esión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Capítulo 10. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 1, 2 y 3? Gracias, hermano. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo el rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti. Yo oí en tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová, amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro
y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas, también los salterios, para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba y todo lo que ella quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. ¿Alguien podría leer el 16 y 17? Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos. Cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones, estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y del otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Y tú te complicas porque no puedes estacionar tu carro en tu estacionamiento, pero Salomón tenía 1,400 carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegase a ser como piedras. Entonces, no solamente describía como la cantidad, sino el poder militar, cantidad de carros, cantidad de jinetes. También describe cómo, vamos a decir, el nivel económico, la abundancia en la ciudad había llegado a tal que metales como la plata ya no eran apreciados, por los otros excesos. Y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Entonces, vemos en estos capítulos, primero, Salomón terminando lo que Dios le pidió, el templo, de una manera imponente. Vemos su casa, los edificios periféricos, y este capítulo 10 es como de alguna forma describirnos y mostrarnos no solamente el alcance que la sabiduría, la buena administración, la capacidad para hacer negocios y buenos tratos de Salomón habían traído a Israel, sino la bendición abundante que Dios había derramado sobre Salomón, sobre su reinado y sobre las personas. Nos presenta el capítulo 10 el testimonio de una reina que de alguna forma dirás, bueno, era una reina, estaba acostumbrada a las buenas cosas, a tener, pero cuando llega, a pesar de haber escuchado la fama de Salomón, ella se asombra porque dice, se quedaron cortos con toda la explicación que habían dado acerca de lo que tenía Salomón. Escucha a Salomón y no solamente era lo que podía ver, sino lo que escuchaba. Es decir, sus ojos estaban seducidos por la grandeza de Salomón.
sus oídos, su intelecto estaba seducido por lo que Salomón había, por lo que podía explicar, por toda la sabiduría. Y algo aquí a notar es que no solamente era como el rey rico, sino que sus criados, sus sirvientes, sus hombres de guerra, todos estaban disfrutando de la bendición de un hombre sabio. Y no solamente eran los hombres, sino eran sus sacrificios, eran sus copas, era su vajilla, porque dice que toda la vajilla de Salomón era de oro, la forma en la que vestían sus criados, sus sirvientes. Veamos una como abundancia en todo, ¿sale? Después nos describe en el capítulo 10, al final, el poderío militar y que muchas personas, otros reinos venían a comprar de ellos. Ya no solamente era como la importación, sino la producción, todo. Capítulo 11. ¿Con qué empieza? Pero aquí encontramos, o vamos a empezar a leer de la decadencia de Salomón. Pero el rey Salomón, ¿qué amó? Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho: a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón. Y vuelvo a repetir con esto, dice, ¿con qué? Con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, ahí vamos 1000, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. ¿Saben cuál es el monte? Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y aquí nos recuerda, y vamos a regresar al capítulo 9, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Dios se le apareció y le dijo: oí tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner por mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón en tu descendencia en el trono de Israel. Pero si te apartas, y ahí viene esto. Capítulo 8, que empezamos o que leímos la semana pasada, dice que en el versículo 22 Salomón oró delante de Jehová en presencia de todo Israel y dijo: Dios, acércate a nosotros, manifiéstate, tal, lo que leímos la semana pasada. Y es en el capítulo 9, ahorita que empezamos a leer, que Dios le dice: yo escuché todo esto. Cuando tú y yo recibimos al Señor y le hicimos Señor sobre nuestra vida, y tú le dijiste: Dios, perdona mis pecados. Padre, me arrepiento de toda la maldad que hice. Dios, acepto el sacrificio que hiciste por mí. Te confieso como Señor de mi vida. Te ruego que tomes control. Palabras más, palabras menos. De alguna forma algo así dijimos. Ahora, Dios le dice: escuché lo que me dijiste y yo he santificado este templo. Estuvimos viendo la semana pasada que ahora nosotros somos el templo de Dios y que por nosotros mismos no podemos ser santos.
este cuerpo no es santo por mis obras ni por mis palabras, es santo porque lo ha hecho santo, porque Él ha santificado mi vida y porque Él me ha transformado. Eso es lo que Él ha hecho por mí, eso es lo que Él ha hecho por ti. Dios escuchó tus palabras, escuchó tu ruego, su misericordia, su gracia, se acercó a ti y por el sacrificio en su cruz te ha transformado. Pero como antes, el día de hoy, Dios ha prometido de su presencia sobre nosotros de la misma manera. Pero quiero que notemos esto. Dios es el que santificó el templo, Él es el que lo hizo santo. Ni el oro, ni la plata, ni los querubines, ni las telas, ni las maderas, nada de eso hizo santo al templo. Quien lo hizo santo fue la presencia de Dios. Pero Él explica lo siguiente: yo soy santo y por lo tanto requiero que ustedes sean santos. Y ese es el requerimiento que nosotros vemos de Dios hacia Abraham. Anda delante de mí, sé perfecto, y lo hace una y otra vez a todos los que se han acercado a Él. Que sea su justicia en nosotros. Ahora lo vemos con Cristo, ¿no? Ahora, vemos descrito aquí todo el esplendor que trajo la misericordia, la bondad, la bendición de Dios sobre quien atinadamente buscó la sabiduría, el temor a Jehová. Pero encontramos aquí un pero. El rey Salomón amó algo aparte de Dios, amó y empieza a describir mujeres de tal, mujeres de tal. Ahora el asunto no son, obviamente sí había un gran problema porque estaba quebrantando la ley de Dios, no con una mujer, sino con 1000 mujeres. Pero quiero que notemos lo siguiente, dice que amó, había algo en su vida. Y podríamos decir, no quiero que nos perdamos en las palabras, es que realmente eso no es amor, es eso, sí, pero él tenía un deseo que era que nunca iba a ser satisfecho en una relación tras otra relación tras otra relación, y eso lo llevó a tener toda esta cantidad de mujeres. Cuando nosotros vemos lo que hacían los reyes en la época, es que la cantidad de mujeres describía no solamente la capacidad económica, sino el poder que tenía un rey. A más mujeres era una representación de, mira cuántas mujeres puedo mantener, cuántos hijos puedo tener y mantener bien, aparte de mi reino, cuántos posibles líderes puede haber, cuántos posibles reyes puedo producir. Era una demostración de poder. Es decir, los matrimonios que él tuvo con la hija del rey de Egipto y cada uno de los que vemos aquí mencionados, no solo era una cuestión de deseo, sino era una cuestión de estrategia para Salomón. En la usanza y en el tiempo era una declaración de poder. ¿Sale? Considéralo. Vamos a capítulo 11. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado en mi pacto y mis estatutos que yo te mandaré, romperé de ti el reino y lo entregaré a ti, lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, no tanto por él, sino por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová dice que suscitó un adversario a Salomón. Del versículo 14 al versículo 22, vemos la descripción de este enemigo, que era Hadad Edomita. Después del versículo 23 al versículo 25, vemos un segundo enemigo que Dios levantó en contra de Salomón, que era Rezón. Versículo 26, vemos a un tercer enemigo, que no solamente era enemigo, sino era la otra persona que se iba a levantar como rey, que era Jeroboam. Cuando llegamos al versículo 34, te animo a que puedas ir allá. En el versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva,
y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y han adorado a Astaret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, adorando a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, y daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí, para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvierais en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mí, de mis ojos, guardando mis estatutos, y si vienes, le ofrece el mismo trato o la misma promesa a Jeroboam, y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, y a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Vamos a Salmos. El miércoles no lo vamos a volver a ver, claro, pero tocábamos este capítulo de Salmos. Capítulo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Este salmo es escrito por David en, obviamente, un contexto de enfermedad. Él está enfermo. Y los estudiosos describen que esta enfermedad que David estaba experimentando era resultado de sus múltiples mujeres. Estaba asociada con la inmoralidad en la que estaba viviendo. Entonces, David se ve envuelto en esta enfermedad y él percibe que esta enfermedad tiene que ver en algo con algo que Dios estaba haciendo. Ahora, nosotros vemos aquí descrito en la vida de Salomón 3 enemigos. Y no solamente estos 3 enemigos, sino que el último, Jeroboam, era quien Dios había elegido para traer disciplina a la vida de David, de Salomón. Iba a arrancar el reino de su descendencia, iba a gobernar 10 tribus, y la descendencia de Salomón iba a tener únicamente una sola tribu. Ahora, llegamos a este salmo y vemos a David enfermo, y él utiliza esta frase: no me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Después, quiero que puedas ver el versículo 4, dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y él trae un tema importante, dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. Y cuando vemos esta palabra en hebreo, no está describiendo necesariamente un recuerdo, sino habla acerca de servicio, de trabajo. Y dice: en el Seol, ¿quién te alabará? Y es congruente con esto. ¿Cómo puedo alabarte? ¿Cómo puedo seguir sirviéndote? ¿Cómo puedo seguir adorándote si estoy muerto? Entonces, versículo 6. Me he consumido a fuerzas de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, mis ojos están gastados de sufrir, se ha envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro,
Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Entonces, David aquí está describiendo este asunto en el que él está enfermo, está experimentando de alguna forma lo que él considera un castigo de Dios por lo que había hecho. Al mismo tiempo vemos algo diferente en David que no vemos en Salomón. Él, entendiendo lo que estaba experimentando, busca arrepentirse. Ahora, el miércoles, hoy no vamos a tener tiempo para ahondar en esto, pero describíamos que existe una diferencia y que no todas las enfermedades son por castigo o por disciplina de Dios. Hablamos de que existen enfermedades o asuntos que Dios trae a nuestra vida que tienen que ver con disciplina en nuestra vida, pero que no todas tienen que ver con eso. Ahora, también hablábamos que la disciplina o las cosas que Dios trae a nuestra vida, la disciplina no es punitiva, es correctiva. Es decir, Dios no castiga nuestros pecados a través de cosas, porque eso ya fue cubierto en la cruz de Cristo. Lo que hace es corregirnos, es atraernos a Él para que de alguna forma podamos volvernos a Él, dejar nuestro pecado y seguir caminando. También vamos a Hebreos. Hablábamos el miércoles y con esto vamos a entrar, es a poco apenas entrar a lo que vamos a hablar el día de hoy. Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Ahora, recuerda, el libro de Hebreos no es escrito a no creyentes, el público objetivo eran creyentes. Y dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y fue David, y fue en el Salmo 8 que sigue después de lo que estamos leyendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Y en esta porción es la continuación, obviamente, de capítulo 1, que está describiendo que Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones, de muchas maneras, a través de muchas personas, ahora ha hablado por el Hijo. Y entonces, continuando esta idea acerca de las palabras de Cristo, el mensaje de Cristo, y dice que Cristo, porque acuérdense, ellos tenían la concepción de que la ley había sido traída a Moisés a través de los ángeles, y ellos consideraban a los ángeles como algo de mucho respeto, pero el autor de Hebreos dice, si ustedes consideran a los ángeles como algo de mucho respeto, la palabra de Dios, ahora traída por el Hijo siendo mayor que los ángeles, si lo que dijeron los ángeles fue cumplido y fue cierto, cuánto más, y es donde entra la palabra aquí en Hebreos capítulo 2, con más diligencia tenemos que poner atención lo que Dios ha hablado a través de su Hijo. Y entonces introduce el tema de la salvación. Ponle pausa y vamos a regresar a Reyes. Pero el rey Salomón, capítulo 11, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Qué fue lo que pidió Dios a Salomón? ¿Qué fue lo que Salomón pidió a Dios? Cuando inicia Salomón su reinado, Salomón reconoce, el pueblo es grande, tiene muchas necesidades, necesito tu sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y de alguna forma vemos que Salomón, a través de esa petición, se rinde al señorío de Dios. Y no podemos aquí decir que Salomón no lo hizo de una manera sincera, porque vemos esta oración y vemos una verdadera rendición al señorío. Dios le da la sabiduría que pidió. Y Dios dice que se agradó de esta petición, y junto con esta petición
lo bendijo con todo esto. Ahora, vemos a un hombre que no solamente tuvo sabiduría, sino que, como decíamos la semana pasada y leíamos, fue capaz de tener conocimiento en muchas áreas. Disertó acerca de los animales, de las plantas, de botánica, muchas cosas. Vemos que escribió proverbios, vemos Cantar de los Cantares, vemos un hombre que personas de todas partes, de todos los reinos, acudían a él para saber y conocer acerca de lo que tenía que decir. Lo bendijo con oro, con sirvientes. Vemos todo este crecimiento. Ahora, a pesar de eso, y a pesar de experimentar todas las bendiciones, Salomón dice, amó a muchas mujeres. Y él, voluntaria, porque aquí vemos que no era falta de conocimiento o entendimiento, voluntaria, conscientemente caminó en una dirección contraria a la que Dios le había dicho. A pesar de ver su bendición, considerar las consecuencias, y él, vuelvo a repetir, voluntariamente desobedeció lo que Dios le había pedido. ¿Creen que a un hombre sabio como Salomón se le olvidó lo que Dios le había pedido en 2 ocasiones? ¿Creen que no lo entendió? Vamos al capítulo 9. Cuando Salomón acabó todo, se le apareció Dios. Versículo 3. Yo he oído tu oración, lo que has deseado. Versículo 6. Mas si obstinadamente os apartaras de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y servisteis a dioses ajenos, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Y van a ser por proverbio, y van a ser por recordatorio. El autor de Hebreos nos dice, y para que lo leamos textualmente, ¿cómo escaparemos nosotros, versículo 3, si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, Hebreos en ninguna forma trata la pérdida de la salvación. El libro de Hebreos describe la necesidad de ser congruentes con la salvación. Ahora, pongamos mucha atención en esto, porque desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6 empieza a describir la necesidad que tiene el creyente de, una vez siendo salvo, guardar y caminar en esta salvación de una manera que honre a Dios. El libro de Hebreos también, del capítulo 2 al capítulo 6, nos describe la posibilidad de una vida como creyentes, pero sin fruto. Nos describe también la posibilidad de una vida sin percibir, sin experimentar lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Capítulo 9 de Primera de Reyes. Nos dice Dios, yo voy a estar, yo me voy a manifestar, yo voy a hablar, yo voy a bendecir, mientras guarden mis mandamientos. Lo que está pidiendo de Salomón, y no solamente de Salomón, sino del pueblo, no es más oro, porque Dios está demostrando que puede darlo. No es más plata, porque Dios está demostrando que puede traerlo. No son súbditos, no son relaciones, es obediencia. Simple obediencia a lo que Él les ha pedido. Ahora, quiero que noten que ahorita les mencionaba que parte de las razones por las cuales Salomón hizo esto, aquí nos describe que era el amor a las mujeres, o a las muchas mujeres, que realmente es un deseo, ¿no? Pero tenía que ver o estaba justificado con una estrategia militar y política. Vamos ahora al libro de Filipenses. Vamos primero a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto vosotros para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ayer en la noche estaba platicando con mi esposa acerca del reciente día que se celebró y de las marchas, y platicamos. Obviamente no es el caso de todas, pero muy bien es el caso de algunas de las personas que marcharon. Describían y hablaban acerca de cómo los hombres eran lo peor, y esto y lo otro, y en algunos casos le decía a mi esposa, mira, ve la ropa que traen, las cámaras que traen, la forma en la que se visten. No son personas o no son mujeres que estén ni en necesidad ni en carencia, son personas con
con capacidad económica, y por las pláticas que hemos podido tener con algunos grupos y algunas personas, no todas las que marchan han pasado, han experimentado violencia, no todas han tenido malos padres, malos hermanos, muchas sí, pero no todas. Les digo esto porque escuchar este comentario que lo que vemos el día de hoy, muchas mujeres de alguna forma dolidas con los hombres eran por lo que habían vivido, por las experiencias. Pero vemos a muchas que no han pasado por esas experiencias y aún así tienen esta visión. Y esta visión no es por lo que han vivido, sino por lo que la sociedad ha vaciado en ellas. Y muchos podemos decir, o mucho en la iglesia se puede decir que gran parte de, a lo mejor nuestras reacciones hacia los hermanos, nuestra falta de amor hacia la sociedad es por lo que hemos vivido. Pero no necesariamente es eso. Es por lo que hemos considerado, por lo que se ha vaciado en nosotros. Por las filosofías, por las doctrinas, por la influencia de este mundo sobre la iglesia. Permíteme llegar hacia el siguiente punto. Lo que vemos aquí que sucedió con Salomón es que ese pecado que él tenía, ese pecado, esa inmoralidad que tenía, lo llevó a buscar un amante, otra amante, otra amante. Y no es que desconociera a Dios, no es que hubiera olvidado lo que Dios le dijo, no es que no hubiera entendido lo que Dios le dijo. Es que la relación con una compañera y otra compañera y otra compañera y la justificación de estrategia, los deseos de crecimiento, la seducción del poder, lo llevó a que cuando fue viejo, a ceder con cada una de estas mujeres y levantar templos a Moloc, templos a Astaret, Milcom, Quemos, y con eso guiar a toda la nación de Israel a la idolatría. Ahora, la influencia de cada una de estas mujeres no engañó a Salomón, lo llevó a ser condescendiente con cada una de estas, con estos demonios, con estas deidades. Ahora, cuando nosotros como creyentes, a la luz de lo que ahorita estábamos leyendo en Hebreos, nosotros, ¿quién sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Quién sabe que por su palabra fueran hechas las cosas? Lo hemos leído. ¿Quién incluso podría citar lo que dice Juan? Que en el principio estaba el verbo, o sea, lo sabemos. ¿Y por qué? ¿Quién sabe que Dios lo ve todo el tiempo? ¿Y por qué te ocultas para pecar? O por lo menos te ocultas de las personas. Si es ridículo, porque Dios está viendo. ¿Por qué? ¿Por qué pecamos? No es por desconocimiento de que es pecado, porque lo hemos leído, lo sabemos, incluso Él pone el Espíritu Santo en nosotros y nos convence. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque lo hemos decidido. Y no solamente lo hemos decidido, en algunas ocasiones lo justificamos. Ahora, vuelvo a Hebreos. ¿Por qué si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchos han buscado de alguna forma alejar al creyente de pecar, diciéndoles, deja de hacer eso porque te vas al infierno, lo cual a lo mejor no en todos los casos es el asunto adecuado. Pero quiero que consideres esto. Vemos a una persona que conoció a Dios, que estuvo cerca de Dios, y estando Dios manifestándose en medio de ellos, lo menospreció. Aquí, queridos hermanos, rodeado de todos nosotros que somos creyentes, Dios nos ha dado salvación. Hemos experimentado su presencia. El asunto que quiero traer delante de ustedes que son creyentes no es el asunto del infierno, sino es el del menospreciar al quien los amó. Aquel que puso sus ojos sobre ustedes y que les dijo, los voy a santificar. Y que morando en nosotros, deliberadamente, con nuestro pecado, busquemos hacerlo a un lado. Ese es el asunto que nosotros vemos descrito aquí en Salomón. Ese es el asunto que nosotros vemos descrito en Hebreos. Y lo que David está trayendo es, Dios, reconozco que estos asuntos, que esta enfermedad, que estos problemas, estas consecuencias, yo me las he traído. Perdóname. Regresando a Salmos, David dice, ¿de qué me sirve vivir? ¿De qué me sirve recuperar la salud si no es para adorarte? Si no es para la memoria en ti. Y el miércoles que estábamos estudiando este capítulo, hablábamos que muchas veces cuando nosotros nos vemos envueltos en aflicción, en la corrección de Dios, le decimos, Dios, perdóname y todo eso. Pero una vez que Dios restaura nuestra vida, volvemos a nuestra vida.
Pero David entendía que la vida no tiene propósito ahora para nosotros como creyentes si la vivimos alejados de Él. Y entonces David llega a la conclusión y dice: apártense de mí todos los que hacen iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová oyó mi ruego, Jehová recibió mi oración, y yo no quiero saber nada de la maldad. Versículo 1 de Salmo 7 dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí, en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Y aquí David está haciendo contraste cuando legítimamente él no había hecho nada y lo estaba persiguiendo. Este salmo es cuando Saúl está persiguiendo a David. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despiértate en favor mío. El juicio que mandaste todo rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuelve a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ahora, vamos al capítulo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Esto es lo que vemos citado en el libro de Hebreos. Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en la tierra. Y nosotros tenemos que ver aquí en Salomón descrito las bendiciones que Dios ha puesto delante de nosotros. Nos dio salvación, nos dio de su espíritu, nos dio de su presencia. Y junto con todo esto nos bendijo, y nos puso en lugares celestiales. Habiéndonos dado todo eso, podemos, disfrutar de su presencia, caminar en libertad y alejarnos completamente de todo lo que tiene que ver con la maldad. Disfrutar de estas bendiciones espirituales, servirle, poder ser mensajeros de parte de Él, o podemos ver todo esto y menospreciarlo y entregarnos voluntariamente a la esclavitud de la cual fuimos hechos libres. Podemos decir, es que soy libre, es que ¿por qué tengo que dejar de hacer esto? Es que ¿por qué tengo que hacer esto? Salomón había experimentado cuán bueno, cuán hermoso era estar caminando con Dios. Y Dios le dice, Salomón, si tú continúas conmigo, esto va a seguir. Pero si tú te apartas de mí, te vas a convertir en el ejemplo de lo que es haber conocido a Dios y apartarse de Él. Y esto es lo que Hebreos nos está presentando. Lo conocen, han sido salvados. Disfruten de su salvación, disfruten de la libertad, disfruten de su presencia. ¿Por qué si Dios los ha hecho libres? ¿Por qué si Dios ha santificado su vida? ¿Por qué el deseo de volver atrás? Y cuando leemos el Salmo 8 podríamos decir, bueno Dios, ¿y por qué yo? ¿Por qué pusiste tus ojos sobre mí? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Veo los cielos, veo la obra de tus manos. Y los ángeles pueden preguntarse por qué ellos. Y Satanás puede preguntarse, ¿y por qué ellos? Y puede traer una larga lista de acusaciones. Pero Dios nos amó. Y tienes que ver, hermano, nada más para terminar aquí, que en su misericordia, en su amor, en su bondad, Dios trae circunstancias adversas a nuestras vidas. Para decirnos, no quiero que te alejes de él. Puede traer enfermedades, puede traer circunstancias adversas, problemas económicos, problemas familiares. Porque algo de lo que David ora en el capítulo 6 es que cuando estás en ese momento no hay lugar para la iniquidad. Hasta se te quita el deseo de pecar. Y eso es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas en algunas ocasiones para que nos volvamos a Él. Ahora, cuando leemos la historia de Salomón, nos damos cuenta que no era ni lo que vivió, ni la falta de conocimiento, sino fue el haber cedido ante este mundo. Si nosotros permitimos algo del mundo en nuestra vida, si el amor a nuestro pecado, a nuestra carne, cedemos cosas, estas cosas van a terminar jalándonos
hacia el pecado y poniéndonos bajo idolatría. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias porque nos has dado tu palabra y porque tu Espíritu puede explicarla mejor. Señor, así como Salomón por nuestra relación con el mundo, por nuestro amor al mundo, hemos cedido en áreas y hemos permitido que algo esté antes que tú. Si hemos amado más a las personas que a ti, si nos hemos amado más a nosotros mismos que a ti, si por nuestra arrogancia hemos tenido pensamientos de que esto de alguna forma va a beneficiar nuestro crecimiento, nos hemos hecho sabios en nuestra propia opinión, si hemos permitido que el pensamiento se levanten con altivez en contra de tu conocimiento, Señor, te rogamos que el día de hoy puedas llevar los cautivos a tu presencia, Señor. Padre, que como iglesia podamos ser obedientes a tu palabra, a ti, y que podamos tener este conocimiento de tu voluntad. Padre, danos sabiduría, entendimiento para poder entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas, Dios. Hermanos, hemos llegado a un tiempo en el que vemos a una sociedad. Yo le decía a mi esposa ayer, a lo mejor los que tenemos más tiempo en el Señor, yo cuando leía Apocalipsis y veía las historias acerca de la tribulación y cuando leía que la gente iba a adorar a Satanás y la bestia y todo eso, yo decía, yo no entiendo cómo es que va a llegar un tiempo en que la gente sea tan tonta como para adorar a Satanás si es malo. Y hoy me despierto cada mañana y digo, ya entendí cómo. Vivimos en un tiempo en el que voluntariamente hemos hecho a un lado la razón y las personas han seguido la mentira. Es un momento en el que podemos tener los mejores argumentos, el mejor conocimiento, pero las personas ya no van a hacer caso a eso. Están cegadas. Y necesitamos de su presencia. Necesitamos como iglesia depender de la obra que Él hace. No de nuestra sabiduría, pero para que Dios se manifieste de una manera como vemos en el Antiguo Testamento, cuando les daba palabra para hablar con denuedo, es necesario que estemos caminando en obediencia. Porque muchos el día de hoy quieren de alguna forma decir, Dios, manifiéstate a nosotros, pero no obedecemos su palabra. Vivimos de una manera en la que trae vergüenza y creo que gran parte de la iglesia cristiana el día de hoy, más que un ejemplo de misericordia de verdad, es una vergüenza como Salomón y es simplemente el reflejo de lo que es haber abandonado a Dios. Y te pido que puedas reflexionar en esto y que le pidas ahorita a Dios mientras cantamos, Dios, perdóname si te he servido de labios, te he honrado de labios, pero mi vida es algo diferente. Lo que necesita mucho la sociedad de hoy, y no estoy hablando de milagros y cosas, no porque no, pero más bien lo que necesita es ver lo que Dios hace, la transformación que Dios trae, que sean sorprendidos por, así como la reina de Saba, lo que Dios puede hacer. Esas respuestas que Jesús y sus discípulos traían y que ellos decían, estos han andado con Jesús, eso es lo que se necesita el día de hoy. Vamos a cantarle.